Ok. Buenas noches, ya le vamos a presentar la presentación. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver el tema de los movimientos literarios. En la clase anterior habíamos empezado a ver dos movimientos literarios, pero esta vez vamos a terminar de verlos. Bueno, ¿ustedes qué movimientos literarios conocen o sobre cuáles han escuchado? Hay muchos, pero quisiera saber sobre cuáles han escuchado. Pueden escribir su respuesta por el chat o pueden encender el micrófono y decirme. Bueno, Rosy dice que novela. Bueno, en realidad la novela no es un movimiento literario. La novela es más bien un género literario. La novela pertenece al género literario de la narrativa o la épica, que fue el tema que vimos en la clase pasada. Sí, la novela se clasifica dentro del género literario de la narrativa porque efectivamente se trata de un género que se encarga de narrar acontecimientos, hechos, situaciones. En este caso estamos hablando sobre movimientos literarios. Los movimientos literarios más bien son un conjunto de, digamos que un conjunto de textos o es como una forma de agrupar diferentes textos y diferentes autores según las características que tengan en común. Pero tranquila, Rosy, eso suele confundirse. Vamos a continuar. Para continuar, vamos a hacer referencia al movimiento literario llamado clasicismo. Dice que en el clasicismo los temas se relacionan con la vida o la muerte. Es muy común que en los textos como Edipo Rey y textos de ese tipo aparezcan temas sobre la vida o la muerte. O sea, se hace una reflexión sobre lo que representa la muerte para el ser humano y también la vida. También en el clasicismo hay una necesidad de explicar el origen del mundo y del hombre a través de los mitos. Bueno, entonces decimos que en el clasicismo hay una particularidad de que se intenta explicar el origen del mundo y también del ser humano por medio de mitos. Es esto tal vez lo más particular, que no solamente se habla sobre el origen del mundo y del ser humano, sino que se hace a través de mitos. Y recuerden que los mitos van a ser algo así como eh, manifestaciones o argumentos sobre una situación simulada para representar o asemejar una situación. En el clasicismo también aparece la característica de que el valor y la virtud están presentes en la figura del héroe. Entonces, en el clasicismo, los textos van a representar a un héroe y este héroe se va a definir por ser valiente, por tener muchas virtudes o tener unas virtudes que se admiren. Normalmente en esos textos aparecen eh, héroes con características con las que nos identificamos o hasta anhelamos tener. También en clasicismo está presente la predestinación por encima de la voluntad del hombre. ¿Qué quiere decir esto? En estos textos eh, se va a intentar más bien explicar que
el ser humano no tiene tanto poder sobre su vida, sino que más bien ya existen premoniciones, ya existen situaciones que lo preceden. O sea, que el ser humano en realidad ya está definido o ya tiene un destino definido y en realidad no tiene voluntad o no tiene el poder de cambiar ese destino. También en el clasicismo aparecen muchos dioses. Es muy común que en estos textos no solamente se haga alusión a un dios, sino que aparezcan muchos dioses y muy distintos. Ahora el siguiente movimiento literario es el Renacimiento. El Renacimiento se caracteriza por el uso de temáticas más humanas. Bueno, en el Renacimiento ya vemos que los temas ya no giran en torno a deidades, es decir, a dioses, sino que más bien se interesa por lo humano, que pueden ser temáticas tan cotidianas o tan casuales para nosotros los humanos como la relación con los padres y cuestiones de ese tipo. Dice que los temas recurrentes en el Renacimiento son el amor, lo bello, la vida y sus manifestaciones y la naturaleza. Entonces, en el Renacimiento pueden aparecer temas amorosos, se puede hablar sobre relaciones amorosas, sobre un amor no correspondido o correspondido, sobre la belleza, ya sea la naturaleza o la propia belleza de una mujer, de un hombre. También se puede hablar sobre la vida, por ejemplo, sobre el paso del tiempo, sobre el paso del tiempo y la dirección hacia la muerte, también sobre la naturaleza. Ahora también destaca que en el Renacimiento existe o impera un pensamiento racionalista. Esto quiere decir que aquí ya no todo se puede explicar mediante mitos, sino que más bien se buscan explicaciones que sean racionales o comprobadas científicamente. Entonces vemos que ya se va avanzando hacia un tipo de pensamiento que busca más bien ser comprobado o tener bases científicas. En el Renacimiento se valora lo terrenal por encima de lo sobrenatural. Como vemos, ya no se hablan tanto de dioses o de manifestaciones de entes superiores, sino que se habla sobre lo terrenal. Lo terrenal es los seres humanos y sus problemas. También en el Renacimiento se da una realización de una belleza ideal. Es decir, en estos textos no solamente se habla sobre la belleza, se representa una belleza ideal, una belleza que es difícil de alcanzar, una belleza que es el anhelo de todo el mundo porque sí es muy complicada de alcanzar. También en el Renacimiento la literatura posee un tono estético. Entonces, a pesar de que todo es muy racional, intenta ser muy lógico y comprobado a través de lo científico, sí se busca que los textos aparezcan bellos. Cuando se quiere decir que tiene un tono estético es porque la forma del texto, las palabras que se seleccionan, la forma en que aparece el texto es pensada. Ahora vamos a continuar. Bueno, en el caso del movimiento del barroco, se excita constantemente la sensibilidad del autor o su intelecto. También se hace uso de recursos literarios como son las figuras literarias, como por ejemplo la metáfora, la hipérbole, ¿verdad? Existe una presencia de imágenes y temas pastoriles, mitológicos, entre otros, ¿verdad? Tiende a la exageración, tiene un estilo que es dinámico, trata de captar esa fugacidad del tiempo y de la vida, como esto pasa con gran rapidez, como dicen, un abrir y cerrar de ojos. Expone una forma
caricaturesca de la realidad y de los personajes. Después está el movimiento de vanguardia. Aquí se dice que hay una presentación de un mundo onírico e irracional. Bueno, ¿qué quiere decir onírico? Es un adjetivo que, que está relacionado a todas las imágenes o sucesos que uno se imagina mientras duerme. En otras palabras, los sueños que uno tiene, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver con este irracional, porque muchas veces no tiene lógica, como lo dice en la otra característica. Hay una destrucción de la lógica. Después presenta la angustia por la vida, la soledad, la comunicación. Hay un tipo de desencanto y pérdida de fe. Se presenta la realidad como un caos, que en realidad esto puede ser muy posible en ese mundo de sueño, ¿verdad? Y de destrucción de la lógica. Hay un erotismo exaltado, se encuentra un lenguaje muy novedoso, se da mucho lo que es la originalidad, ya no es tanto de que se dejan guiar por textos anteriores, sino que ya se toma en cuenta esta característica de la originalidad. Hay un culto al yo, esto quiere decir que se considera uno mismo como el centro del mundo, ¿verdad? Uno se siente lo más importante, que mi pensamiento está constantemente en sí mismo y por encima de las opiniones e intereses de los demás o ajenos, ¿verdad? Después se encuentra el modernismo, que este movimiento es una gran renovación métrica y rítmica, ¿verdad? Contiene un léxico que tiende a ser neologismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una palabra o una expresión nueva de alguna lengua, ¿verdad? Esto quiere decir neologismo. Se da un culto a la belleza, al gozo sensorial, rechaza toda idea moral, ¿verdad? Utilitaria. Existe una armonía y musicalidad. Esta característica tiene que ver con esa renovación métrica y rítmica, ¿verdad? Que estamos hablando. Hay un interés por culturas pasadas o lejanas. Se presenta el cosmopolitismo. El cosmopolitismo quiere decir, o sea, es una ideología, ¿verdad? Que postula que todos los seres humanos pertenecen a una sola comunidad. Y esta comunidad está basada en una moral compartida. Por eso está la característica anterior decía que rechaza toda idea moral utilitaria, porque se piensa que todos los seres humanos pertenecen a una sola población, por decirlo así, y que esa población está basada en una moral específica que todo el mundo comparte. Y se da una vuelta a lo griego y a lo romano, no tanto como en el movimiento pasado de eso de esa característica de la originalidad, sino que ahora sí se vuelve a todos los escritos pasados como a lo griego y a lo romano. Después está el realismo, que el realismo, como la palabra real, pues lo dice, describe la realidad tal cual es, ¿verdad? Al describir la realidad tal cual es, se presenta un análisis crítico de esa realidad que se está presentando y producto de esto, ¿verdad? De que se quiere describir esta realidad, pues los temas son muy cotidianos. Entonces, muchas veces podemos sentirnos como muy identificados o muy cercanos a este tipo de textos porque dan temas del mundo real que muchas veces nosotros podemos estar viviendo, ¿verdad? También por esta realidad se dan espacios y tiempos locales y se refiere a acontecimientos contemporáneos. ¿Qué quiere decir contemporáneo? Bueno, que existe al mismo tiempo que otra cosa, o sea, que pertenece a la misma época que ella. O sea, en ese momento están contando algo que está
o desarrollando un tema, ¿verdad? Que está pasando en ese momento de la época, ¿verdad? Por eso se dan como esos temas del mundo real y cotidianos. Se da una presencia ya de personajes de la clase media o baja. Hay una mayor preocupación por problemas de la sociedad que por los conflictos personales. Ya no se hace culto del yo que hablábamos anteriormente, sino que ya se tiene como un panorama más general, ya se preocupa más por la sociedad y esto también es producto de eso de querer describir la realidad tal cual es. Ahora, como hemos estado haciendo también en clases anteriores, vamos a presentarles algunos ejemplos relacionados con el tema, que son ejemplos tomados concretamente de prácticas de bachillerato de otros años, para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo va a ser el examen y vayan practicando. El primer ejemplo es el siguiente. Lea el siguiente fragmento. Utede llamar indios pa' los votos y dar guaro, ora tener votos. No quiere dar un trago. Utede con los votos ganar mucho. Inditos quedar aquí y no ganar nada. Inditos no volver salir pa' la votación. Mamita Yunai. Bueno, en este fragmento se nota que hay una demanda, hay una denuncia por parte de los indios hacia los tribunales electorales o hacia los sistemas electorales, porque parece que manipulan a los indios, les ofrecen comida u otro tipo de cuestiones que les interesan a ellos para convencerlos de votar, pero después no les dan nada. Este es un fragmento del texto Mamita Yunai. Dice, el fragmento anterior presenta rasgos del realismo porque censura los vicios sociales de la época. Esta es una opción posible porque se está haciendo una, una denuncia, que es el tema de que se manipule a los indios, a los indígenas exactamente. Aurora dice que la respuesta correcta es la D. Bueno, vamos a continuar con las siguientes opciones y después tomamos en cuenta lo que dijo Aurora. La opción B es abunda en descripciones de la naturaleza. Bueno, en este fragmento al menos, aunque esto fuera lo que identificara el realismo, que no es así, en realidad se describe la situación de personas que son engañadas, ¿verdad? Pero no se está haciendo alusión a ningún elemento de la naturaleza ni se está describiendo. La opción C dice que minimiza los problemas de la vida cotidiana. Al contrario, más bien se le da mucha importancia al hecho de que los indígenas continuamente se ven manipulados por otra gente que se cree superiores a ellos. Más bien eso que podría normalizarse se destaca y se hace un llamado de atención a la sociedad para que cambie, para que se note, para que se entienda como un problema. Más bien se problematiza la realidad, lo cual es totalmente lo contrario al realismo. La opción D dice que hace una descripción subjetiva de la realidad. Bueno, podría entenderse así porque efectivamente le está describiendo lo que le sucede desde su propio punto de vista, ¿verdad? No lo está diciendo ningún científico, ninguna persona por medio de una investigación, pero es objetivo que a ellos les ofrecieron algo para que votaran y no se lo están dando. Es objetivo, es un hecho que sucedió. Ellos en realidad están manifestando algo que es real. Por eso, en realidad, la opción correcta en este caso es la opción A. Se censura los vicios sociales de la época. ¿Por qué? Porque en realidad, en este caso, se nombra el vicio social que ocurre en esa época, que es el de engañar a los indios para que voten, de tratar de persuadirlos ofreciéndoles licor
me parece que sucedía, para que fueran a votar, aunque ellos no tuvieran ni idea de por quién iban a votar. Para ellos, para los gobiernos solo era un número más y era una población fácil de convencer porque solo necesitaban ofrecerles algo y ni siquiera realmente tenían que garantizárselos porque al final no lo hacían. Entonces, en este caso, el vicio social de la época es precisamente la manipulación por parte de los organismos electorales y también de la sociedad en general hacia esa población en específico. Y Aurora, si no le quedó claro, nos puede decir igualmente. Bueno, el ejemplo 2 es el siguiente. Lea la siguiente estrofa. La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno, y soñé sueños que nadie osó soñar jamás, pero en este silencio atroz, superior a toda voz, el poeta se acuerda de su vida. La estrofa anterior presenta rasgos del vanguardismo porque, opción A, se centra en el erotismo. Bueno, esta aunque pueda ser una posibilidad, en realidad no lo es porque aquí no se hace ninguna descripción erótica. No se hace alusión, por ejemplo, al cuerpo, a una sensación del cuerpo. No, eso no ocurre en este caso. La opción B es recurre al elemento onírico. Bueno, esta es una posible opción correcta porque se habla de que él soñó y soñó como nadie lo ha hecho. Entonces, podemos tenerla en cuenta. La opción C cuenta la realidad vivida como un caos. Esta también es una posible opción porque se narra que él está observando la noche totalmente absorto, con miedo, con dudas y ha soñado como nadie lo ha hecho, pero entonces todo le suena a uno muy caótico, ¿verdad? Como que la persona se siente aturdida o desorientada sobre el mundo y puede tener también, puede también ser una respuesta correcta. Ahora, la opción D dice que rechaza el pasado por medio de manifiestos. Esta sí es una característica o un rasgo del vanguardismo, pero en este caso no ocurre. En realidad aquí no se está haciendo un rechazo por el pasado, ni siquiera se presenta un manifiesto. En este caso, yo sinceramente creo que hay dos posibles opciones. El MEP en este caso dice que la opción correcta es la B, que se recurre al elemento onírico, pero en realidad para mí la opción C también podría ser correcta. Esa podría ser una respuesta ambigua, yo diría. Pero sí, para que tengan en cuenta que en este caso, eh, pues podría ser la opción del elemento onírico por el hecho de que mencione el sueño, ¿verdad? Ya dijimos que lo onírico es todo lo relacionado con el sueño. Y también lo del caos, porque en el vanguardismo todo es como surreal, es como que más allá de la realidad se representa lo que se sueña, lo que se vive en el mundo interno y no todo es tan palpable, ¿verdad? Ahora continuamos con el siguiente ejemplo. Si tienen dudas, pueden preguntar en cualquier momento y nos detenemos. También un aspecto que hay que tomar en cuenta son las palabras que se utilizan en las diferentes opciones. Porque, por ejemplo, en lo que mi compañera estaba diciendo, ¿verdad? De la opción C, una de las características del vanguardismo es ese elemento onírico, ¿verdad? Ese sueño. El sueño en realidad no es real, no está sucediendo, ¿verdad? No es parte de nuestra realidad, sino que es algún suceso o imagen o algo así en nuestra imaginación, de nuestra cabeza cuando soñamos. Entonces, en la opción C, por ejemplo, dice que cuenta la realidad vivida, ¿verdad? En realidad no es una realidad porque no está sucediendo.
sino que es un sueño que él tuvo. Él nada más está contando, ¿verdad? Ese sueño que, como, que tuvo mucho temor esa noche, ¿verdad? Y con dudas, producto de ese sueño, pero ese sueño realmente no pasó, ¿verdad? Recordémonos que la realidad es algo que está sucediendo y de hecho es característica del realismo, ¿verdad? Entonces también tienen que ver que muchas veces pueden ponerle como ciertas trampas o así, ¿verdad? Para que ustedes piensen, no, sí, esta es la correcta porque el caos, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta cada palabra que dice las diferentes opciones porque puede ocurrir pues una confusión. Aquí está el otro ejemplo. Sí, en el ejemplo 3 dice, lea el siguiente fragmento. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla, tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Este es un fragmento del texto Soneto de la Dulce Queja. Ahora la pregunta es, ¿cuál rasgo del vanguardismo se evidencia en el fragmento anterior? Opción A, conserva el culto a la belleza femenina. Opción B, presenta la angustia y desencanto por la vida. Opción C, muestra acontecimientos en un orden cronológico. Opción D, adquieren relevancia los aspectos sombríos de la vida. Bueno, en este caso vamos a analizar las opciones. La primera opción dice que todavía se mantiene eh, ese culto a la belleza femenina. Bueno, en este caso sí se describen características sobre una situación y sobre sensaciones, pero realmente no se habla tanto de la belleza de una mujer, sino es más bien de lo que le produce la relación con ella. La opción B presenta la angustia y desencanto por la vida. Bueno, esta es una opción posible por el hecho de que el yo lírico expone que siente miedo, siente vergüenza, de verdad le angustia perder a, a ese ser que anhela. Entonces se nota que en esta época existe como una angustia por lo que vaya a suceder, una angustia por lo que se pueda perder. Entonces, esa es una posible respuesta correcta. La opción C muestra acontecimientos en un orden cronológico. Bueno, esta no es una opción tal vez posible porque yo creo que esto ni siquiera es una intención. En este texto más bien la intención es describir, como ya dijimos, un sentimiento, una situación que aqueja al yo lírico. La opción D, adquieren relevancia a los aspectos sombríos de la vida. Pues sí es verdad, porque se recurre al mundo interno, pero en realidad aquí en este fragmento es algo que tienen que tener muy en cuenta. Siempre guíense primero por el fragmento, porque aunque aparezca una característica propia en este caso, del vanguardismo o de un movimiento literario que les estén indicando en la pregunta o en el ítem, ustedes deben guiarse para que concuerde el fragmento del texto, la característica que aparezca ahí con el movimiento literario. Aunque aparezca dentro de las opciones una opción que sí caracterice a ese movimiento literario. Entonces, en este caso, la opción correcta es, no sé si alguien quiere participar, todavía tienen oportunidad. Bueno, en este caso la opción correcta es la opción B, porque se presenta la angustia y desencanto por la vida, ¿verdad? Ya en el vanguardismo existe más expresión. Precisamente una de las mayores intenciones de este movimiento literario es que los escritores o todos los artistas que se agrupan bajo este movimiento puedan expresar
todo lo que cargan por dentro. Y en este caso es sobre la angustia y el desencanto, que normalmente son situaciones que no se suelen hablar públicamente. Bueno, en el ejemplo 4 dice, lea el siguiente fragmento. Y en lo que toca a la carta de amores, pondrás por firma vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura, y hará poco el caso que vaya de mano ajena, porque a lo que yo me sé acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer, y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin extenderse a más que a un honesto mirar, y aun esto tan de cuando en cuando, que osaré jurar con verdad que en 12 años que la quiero más que a la lumbre de estos ojos, que han de comer la tierra. No la he visto 4 veces, y aún podrá ser que de estas 4 veces no hubiese ella echado de ver la una que la mirada. Tal es el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo, Corchuelo y su madre, Aldonza Nogales, la han criado. Este es un fragmento, bueno, de Don Quijote, ¿verdad? Un texto muy famoso. Entonces, vemos la pregunta que dice, ¿cuál característica del Renacimiento se evidencia en el fragmento anterior? Entonces, es muy importante no solo que analicen el texto, digamos, de lo que quiere decir y cómo se expresa, ¿verdad? Sino a la hora de ver las opciones que pueden ir descartando. Aparte que este es un tema tal vez como muy memorístico porque tienen que saber muy bien las características de cada movimiento literario para poder distinguir como posibles o no posibles, ¿verdad? En este caso es del movimiento literario El Renacimiento. Entonces vamos leyendo las opciones. En la opción número A dice el poder de los títulos nobiliarios. En la opción B, la ignorancia de los campesinos. La opción C, la belleza femenina según el ideal caballeresco. Y la opción D, el amor concebido como un sentimiento idealizado. ¿Alguien sabe la respuesta o logra o tiene una idea de cuál podría ser? Lo pueden escribir por el chat o pueden abrir los micrófonos. Ok, hay que tener presente las características del Renacimiento. Si nos devolvemos y leemos de nuevo las características del Renacimiento, para refrescar dice que son temáticas más humanas, ¿verdad? Y por ende, los temas que son muy recurrentes es el amor, lo bello, la vida y sus manifestaciones de la naturaleza, ¿verdad? Es un pensamiento más racionalista, se valora lo terrenal, hay una realización de una belleza ideal y hay un tono estético. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas características a la hora de responder esto. Entonces, según estas características, ¿se pueden relacionar con el poder de los títulos nobiliarios? No, porque realmente nada tiene que ver esto con los temas, ¿verdad? Que son generalmente del Renacimiento. Aparte que si vemos el fragmento de Don Quijote que se nos presenta, pues no tiene que ver en nada con los títulos nobiliarios. Después, en la opción C, se da la ignorancia de los campesinos. Igualmente, ¿verdad? No tiene nada que ver con los temas que son comunes en el Renacimiento. Igualmente, no hay, dentro de este fragmento, no hay nada que alude a esa ignorancia de los campesinos realmente. Lo que está hablando es Don Quijote, en este caso, ¿verdad? Que está hablando como de las cartas de amor que él ha escrito a su amada Dulcinea, ¿verdad?
que ella realmente no sabe ni escribir ni leer y ahí comenta que no la ha visto ni 4 veces, pero que él está profundamente enamorado por ella, ¿verdad? Después en la opción C se da la belleza femenina según el ideal caballeresco. Realmente esto no puede ser una opción a pesar de que la belleza ya es parte del Renacimiento como tal, pero Don Quijote en este fragmento no se da como una descripción de Dulcinea ni de su belleza, simplemente está hablando del amor que él siente hacia ella, ese sentimiento. Por esta razón, la opción D es la correcta, que dice que el amor es concebido como un sentimiento idealizado, ya que como vimos, repasando el Renacimiento, el amor es un tema de este movimiento. Después, bueno, en el ejemplo 5 menciona que lea el siguiente fragmento. Ven, amor mío, ven. En esta noche sola y triste de Italia, son tus hombros fuertes y bellos los que necesito. Son tus precisos brazos, la largura maciza de tus muslos y ese arranque de pierna, esa compacta línea que rodea y te suspende. Este es un fragmento de Retornos del amor en la noche triste y hay que leer muy bien lo que nos solicitan, que mencionan que el fragmento anterior presenta un rasgo del vanguardismo, porque le damos las opciones. La A dice que se revela contra el mundo y la sociedad. La B muestra seres y lugares exóticos. La C emplea un lenguaje complejo y la D da importancia a lo erótico. Bueno, al ver este pequeño fragmento, realmente creo que es un poco claro, ¿verdad? Pero igual podemos devolvernos a lo que dice el vanguardismo, que dice que presenta ese mundo onírico, ¿verdad? Recordemos que es ese mundo de sueño, que hay una destrucción de la lógica, presenta una angustia por la vida, la soledad, la comunicación, hay un desencanto, hay una pérdida de fe, se presenta la realidad como un caos, hay un erotismo exaltado, hay un lenguaje novedoso, originalidad y culto al yo. Ya teniendo presente estas características, veamos las diferentes opciones. En la A se dice que revela contra el mundo y la sociedad. Realmente el texto no tiene un tema que diga, hoy voy contra todo el mundo y contra todo lo que me rodea, no. Inclusive se puede ver desde la primera línea donde dice amor mío. Es algo de un sentimiento del autor, entonces no tiene nada que ver con el mundo o la sociedad. Después menciona que muestra seres y lugares exóticos, como podemos ver en este pedacito del texto, no tiene nada que ver con seres o lugares exóticos, realmente no hace mención de esto. Después que emplea un lenguaje complejo. Si leemos el texto, creo que es un texto muy claro, realmente con el sentimiento y con la intención que el autor quiere aludir. Esto es un sentimiento como más erótico, como lo dice en la opción D, ¿verdad? Da la importancia a lo erótico. Esto es parte también de una característica del vanguardismo y se puede ver así como en donde dice tus hombros fuertes y bellos, eh, tus preciosos brazos, tus muslos, la pierna, todas esas características que son más corporales, le da una gran importancia. De hecho, da como características muy específicas de cada una de estas partes del cuerpo y por esta razón, la opción correcta sería la opción D. Estos son ejemplos de, como dijo mi compañera, de exámenes de bachillerato. Entonces, como pueden ver, tienen que tener muy en cuenta el fragmento que les ponen, de qué se trata, ¿verdad? Eh, qué movimiento les están pidiendo
tener en cuenta sus características y ahí leer muy bien cada opción para poder llegar a la opción correcta. Entonces, no sé si mi compañera necesita decir algo más. Sí, tal vez para proponerles que si alguno necesita una sesión individual, también podríamos hacerlo, nada más que nos escriban un mensaje en el grupo para agendar un día. En el caso de que necesiten repasar algunos ejemplos, o sea, porque sabemos que es más complicado pasar de toda esa teoría a la práctica, o si necesitaran de algún resumen, también lo podríamos hacer. Eh, Creo que eso sería todo por hoy. La próxima semana ya vamos a seguir avanzando. Ah, bueno, quisiéramos saber también si necesitan ayuda entonces con la prueba de composición y ortografía, como para saber si tenemos que programar otras clases. Si necesitan ayuda o no. Bueno, cualquier cosa nos pueden indicar por el grupo, porque también podemos ayudarles con esa prueba. Eh, bueno, sí, yo creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Claro que sí, necesitamos ayudita. Ok, ok. ¿Cuándo es que realizan la prueba exactamente o no, no conocen la fecha? Bueno, es que la verdad todavía, yo creo que es como en octubre, algo así, o Ah, en ok. septiembre. Esa no es antes o no se realiza antes de la prueba, No, la prueba escrita. las dos se hacen juntas. Ah, entiendo, entiendo. Dan como Ah, 4 horas ujú. de tiempo. Porque yo creo que esa clase podríamos trabajarla diferente. Podríamos, podríamos tal vez coordinar, primero para explicarles la materia y después para que ustedes nos manden sus redacciones y podamos revisar cuáles errores tienen y no sé, hacerle las correcciones necesarias para que vayan ustedes también aplicando o conociendo más sobre cómo están con respecto a ese Sí, tema. de hecho yo hice una redacción. Sería bueno que me la revisaran. Ah, claro, claro, sí, la podría enviar y yo podría revisársela así. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, no sé si nos pueden hacer el favor también de llenar un formulario de asistencia. Vamos a ver si puedo enviárselos. Ah, no, no me permite. Bueno, pero eh, se los voy a enviar por WhatsApp para que lo completen, si es posible, ahorita mismo. Es un formulario que nos solicitan para saber que ustedes están asistiendo a las clases y que se está aprovechando el espacio. Ya se los envío al... Ah, está bien, gracias. Eh, ok, entonces vamos a ver cómo coordinamos para, ya sea para empezar a dar, no sé si lo que necesitan es que demos clases sobre los temas de esa prueba, de la de composición y ortografía, o si estaría bien con que revisemos sus prácticas, porque podemos trabajarlo de la forma que ustedes prefieran. Dice usted, sí, sí, sería bueno que ustedes nos dieran temas también. Ok, ok, sí, sí. ¿Ustedes qué días y a qué horas tienen disponibilidad? Bueno, yo siempre estoy disponible. No, no tienen ninguna limitación, tal vez de hora o de horario. No, la verdad que no. Entiendo. ¿Y Rosy? Dice Rosy que ella prefiere de noche. ¿Y Rosy, como a partir de qué hora? Como a partir de qué hora de la noche puede, para tenerlo en cuenta.
Ah, puede después de las 3 de la tarde. Ah, perfecto. Aurora también dijo que podía después de las 3. Eh, ok, es que yo entendí de noche, entonces no sé si de verdad es de noche o es, o es después de las 3 que puede. Ah, entiendo. Sí, podríamos coordinar como a las 4 una reunión así, tal vez los días jueves. No sé si les parece bien. O ustedes nos dicen cuándo podrían. Aurora, ¿usted podría los jueves? Sí. Claro que sí, yo puedo los jueves. Ujú. Estefanía le estaba consultando sobre las tutorías para la prueba de composición y ortografía. Dicen que ellos necesitan como tal vez recibir clases y revisar y que les revisen algunas redacciones. Entonces, Ah, estaba ok, comentando, sí, ajá, estaba con mucho comentando con gusto. ellos y creo que quedaríamos los jueves, tal vez. Ellos dicen que pueden después de las 3. Entonces podría ser más temprano o no sé, después coordinamos nosotras también, pero Sí, sí, ahí pero les... está bien, igual Ujú. pueden hacer algún escrito o redacción y si ustedes ocupan que se las revisemos, Sí, igual con mucho gusto podemos hacerles la retroalimentación, ¿verdad? Más bien ahí disculpen de que me fui, se me fue el internet y me tuve que conectar desde el celular, entonces más bien ahí me disculpan, pero sí, con mucho gusto nosotras sacamos el ratito para sí, Aurora dijo que tenía una redacción lista, entonces si gustan nos la envía para revisarla. les ayudamos, para eso estamos. Bueno, ya les envié el enlace del formulario para que lo completen, nos hagan favor de completarlo para que sigan teniendo el espacio. Sí, eso sería todo. Entonces les avisamos o les confirmamos el día que podemos hacer la otra reunión. Tal vez podamos empezar esta misma semana para ir acorde también o avanzando con esa otra prueba. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas Buenas noches, gracias. gracias. Hasta luego, Aurora. Muchas gracias.